Todavía recuerdo el eco de las palabras de mi madre el día que vi por primera vez la armadura. Es el vínculo de nuestro pueblo, la reliquia de nuestro honor en mi mundo. El honor y la identidad se transmitían no solo en la tradición, sino en cada remache y línea grabada de la ornamentada armadura que me envolvió durante siglos. Nuestra civilización había creído que la armadura era un caparazón protector contra la vulnerabilidad física y emocional. Simbolizaba el deber de servir a nuestro pueblo, de ocultar nuestro verdadero ser del impredecible cosmos. Pero, ¿qué sucede cuando este mismo símbolo de fuerza se convierte en la barrera entre mí y el único ser que despertó algo nuevo, algo humano en lo profundo de mi alma? Mi nombre es Ilana y soy una fugitiva. Escapo no solo de las opresivas construcciones de las tradiciones de mi planeta natal, sino también de los confines de mi propio corazón. Me criaron para creer que la armadura que vestía era indispensable. Cada placa llevaba inscripciones centenarias, cada filamento. Y la aleación compuesta resonaba con la memoria cultural de batallas libradas y amores perdidos en epopeyas lejanas. Su luminosa superficie brillaba bajo hijos alienígenas que ofrecían poca promesa de calidez a pesar de su intimidante presencia. Para mí, cada pieza era a la vez una protección y una jaula. Comenzó en una tarde oscura en órbita sobre la Tierra, con el telón de fondo de nebulosas arremolinadas. Observé la pasión y adaptabilidad crudas de la humanidad desde lejos. Historias de su tenacidad, su intrépido abrazo de las emociones y su a veces imprudente disposición a desafiar el destino me fascinaron. Recordé cómo mi gente desprecia tal imprudencia emocional, como la vulnerabilidad era un signo de debilidad en nuestra legendaria cultura. Sin embargo, allí me sentí atraído irresistiblemente por estos humanos, especialmente, por un humano, un hombre cuyos ojos brillaban con compasión, travesura y una ferocidad subyacente que resonaba con mis recuerdos de libertad, largamente reprimidos. Mi camino finalmente me llevó al lugar de aterrizaje del interestelar. Embajada. Suspendido sobre la atmósfera terrestre en ese bullicioso nexo de culturas e idiomas, lo conocí por primera vez. Marcus, un embajador humano cuya presencia desafiaba los límites burocráticos de la diplomacia. Su sonrisa, tan tentativa como genuina, despertaba en mí una cascada de emociones que, durante mucho tiempo había creído enterradas bajo capas de armadura bruñida con cada encuentro. Lo que comenzó como una cautelosa curiosidad se convirtió en un ferviente deseo de salvar la brecha entre nuestra especie. Los ojos de Marcus se encontraron con los míos al intercambiar palabras, y en ese instante sentí la tensión que durante tanto tiempo había definido mi conflicto interno. Allí, mi cuerpo entero envuelto en una armadura ceremonial forjada con aleaciones celestiales y antiguas reliquias casi míticas. Me di cuenta dolorosamente de la barricada física de la que tanto me había enorgullecido. Cada intrincado patrón en mi peto, cada insignia grabada con siglos de tradición, ahora servía para distanciarme de él. Me preguntaba si mi armadura nos impediría, a nosotros, humanos y extraterrestres, aparearnos verdaderamente y experimentar el amor. En su forma más pura y cruda, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes cada día mientras Marcus y yo navegábamos por el laberinto de protocolos interestelares, debates diplomáticos en el lenguaje tácito del deseo. Pasamos incontables tardes juntos caminando bajo la luz de extrañas constelaciones. Nuestra conversación cambiaba sin esfuerzo de las maravillas técnicas de su mundo al misticismo que impregnaba el mío a pesar del abismo entre nosotros. La adaptabilidad de la humanidad, su asombrosa capacidad de abrazar lo desconocido, comenzó lentamente a iluminar los oscuros pasillos de mi corazón. Marcus estaba fascinado por mi armadura. Se maravilló del brillo del metal, las enigmáticas runas que se entrelazaban en sus bordes y la gravedad cultural que cada pieza imbuía. Ilana, una vez susurró en medio de un claro aislado en un balcón terraformado con vistas a la extensa metrópolis de la Tierra. Cada una de estas marcas canta la historia de tu gente. ¿Qué historia anhela contar tu corazón? Sus palabras eran suaves,
cargadas con el delicado equilibrio de respeto y anhelo en ese momento, justo antes de que nuestras miradas se encontraran, me di cuenta de que la armadura nunca había sido pensada únicamente como protección contra daños externos. También era una barrera erigida cuidadosamente para proteger la emoción cruda e incontrolada que yacía más allá. Para Ilana, la armadura era a la vez una bendición y una carga, un testimonio de herencia y una prisión para la vulnerabilidad. Recordé las batallas donde cada dent contaba una historia de sacrificio, las ceremonias de develación donde mis antepasados se paraban orgullosos, completamente envueltos en el resplandor de su linaje. Pero en estos momentos de orgullo también había una comprensión tácita. La armadura era un compromiso con el deber, un recordatorio constante de que ninguna suavidad ni ternura debía revelarse a lo largo de las generaciones. Quitarse la armadura se consideraba un acto de intimidad reservado exclusivamente para aquellos destinados a heredar el honor de nuestra cultura. No era un acto que se tomara a la ligera. En otras palabras, si yo, un orgulloso san de mi pueblo, me quitara la armadura, significaría exponer vulnerabilidades que nunca estuvieron destinadas a los ojos de otra especie. Pero con Marcus me sentí obligado a desafiar estas tradiciones que él se había ganado. La admiración, no solo por los aspectos protectores de mi armadura, sino por las historias que albergaba, me hizo preguntarme si podría redefinir lo que significaba ser protegida y abierta. Una noche de estrella joven, después de un intenso día de intercambio cultural y delicadas negociaciones que subrayaron la adaptabilidad de la humanidad, sentí que el momento por fin había llegado. La tensión en mi pecho era tangible, una danza de emoción y miedo. La mano de Marcus se extendió y acarició suavemente el frío metal de mi brazo. Su toque, una pregunta silenciosa. ¿Me dejarás ver más allá de la armadura? Dudé, recordando cada mandamiento endurecido de mis antepasados y cada historia de pérdida grabada en el metal. Pero al mirar a los ojos de Marcus, que ardían con una mezcla de determinación y ternura, me di cuenta de que lo que siempre había considerado mi escudo también era la clave para un nuevo futuro, un futuro donde nuestras diferencias pudieran converger en algo hermoso. ¿Mi armadura nos impedirá a los humanos aparearnos? Pregunté, en voz baja, más para mí que para él. Mi voz temblaba de anticipación y pena. No era solo una pregunta sobre la unión física, sino también una indagación sobre si las cargas culturales de nuestro pasado obstaculizarían el futuro de la atracción entre especies. Las yemas de los dedos de Marcus, cálidas contra la aleación gélida, persistían como invitándome a mi confesión de verdades ocultas. La eliminaré. Susurré las palabras, tanto una promesa como una súplica, rebelándome contra generaciones de reserva prescrita. En ese momento cargado, entre susurros de viento y luz de estrellas, comencé el lento y deliberado proceso de desmantelar la barrera que me había definido durante tanto tiempo. Con cada pieza que dejaba a un lado, los recuerdos afloraban, algunos bañados en dolor, otros en alegría. La cresta de bronce en mi hombrera, una intrincada emulación de las constelaciones luminiscentes de nuestro planeta, una vez simbolizaron nuestra preparación para la batalla. Recordé cómo la había llevado con orgullo, convencido de que cada marca fue un grito silencioso contra la oscuridad, mientras mis dedos temblaban con cada pieza que se desprendía. Comprendí que cada extracción era un acto de liberación. Marcus observaba no con la mirada de un conquistador, sino con la de un alma gemela que compartía un ritual de profunda vulnerabilidad. La primera pieza que extraje fue el guantelete, una funda blindada que rodeaba mi antebrazo como un capullo. Había sido forjada en los fuegos de las antiguas fuerzas de nuestro planeta. Su superficie interior estaba revestida de una sutil luminiscencia, destinada a simbolizar la esperanza en tiempos de desesperación. Al abandonar mi piel,
Sentí un escalofrío y una oleada de calor. Reconocí que la esencia de mi ser era mucho más compleja que el frío metal. La mano de Marcus envolvió la mía de inmediato. Su tacto, reconfortante, honraba en silencio la gravedad del momento. Luego vino la coraza, un formidable escudo adornado con inscripciones de valor y sacrificio. Para mi pueblo, esta pieza era una reliquia sagrada, una insignia de los arduos caminos recorridos y las pesadas cargas que llevaba. Quitarme la armadura era como entregar el legado a una vocación superior. En mi caso, fue la llamada de un corazón que se atrevió a desafiar la tradición en busca de una unión trascendental de alma y carne. Con esmerado cuidado, desabroché la armadura y la deslicé. En cada movimiento lento y acto de valentía desafiante contra los edictos opresivos de mi linaje, chispas de recuerdo de batallas ferozmente libradas, de amor perdido en la multitud de la guerra, danzaban en mi mente mientras observaba cómo los ojos de Marcus brillaban con una empatía tácita. Sin embargo, quitarme la armadura no fue un simple acto de desvestirse, sino un ritual cargado de simbolismo y arraigado en años de importancia cultural en mi sociedad. Exponer voluntariamente la piel desnuda, la parte que latía sin filtro. El ritmo de la vida era invitar tanto a la intimidad como al peligro. Significaba un momento de la verdad, una admisión de que las barreras protectoras que erigimos pueden a veces convertirse en prisiones. Marcus, siempre paciente y firme, comprendió que esto era más que un acto físico, era mi declaración de que, si bien la armadura había sido mi identidad, estaba listo para evolucionar más allá de ella, listo para abrazar el caos desordenado, impredecible y hermoso del amor. El proceso físico de desarmarme estaba entrelazado con la catarsis emocional. Recordé una canción de cuna secreta de mi infancia cantada por ancianos que creían que cada abolladura en la armadura contaba una historia de resiliencia. Ahora, cada pieza removida traía dolor y euforia. Un reconocimiento agridulce de que dejar ir significaba arriesgarse a la exposición emocional. El segmento final de la armadura, el intrincado círculo que había coronado mi cabeza, era el más preciado. Encapsulaba la sabiduría de generaciones y era el emblema de nuestra sagrada tutela. Lentamente lo desabroché. Sentí el peso de Ajes Falaway reemplazado por un amanecer. La cálida mirada de Marcus nunca vaciló, y su presencia proporcionó una silenciosa bendición a mi coraje en sus ojos. No vi juicio, sino una esperanzadora invitación, una promesa de que lo que estábamos forjando trascendía las limitaciones de las viejas costumbres y los antiguos artefactos. Era una promesa de que el amor en su indefinible grandeza podría eclipsar los rígidos vestigios de. Mientras mi armadura yacía desarmada en el suelo, un mosaico de reliquias y recuerdos, me di cuenta de que no solo estaba cargando mi cuerpo, sino que revelaba la profundidad de mi alma, cada cicatriz, cada pulsación de vida bajo la superficie, ahora visible con una luminosa vulnerabilidad que había estado oculta durante tanto tiempo aquí, ante Marcus. Me despojé de las cargas que me habían definido. Ya no era el enviado acorazado de una epopeya pasada, sino un testimonio viviente del poder transformador de la confianza y el deseo. Marcus inclinó sus dedos, rozando tiernamente el espacio vacío donde una vez estuvo la armadura. Firme, Ilana, murmuró su voz imbuida de reverencia y asombro, te veo ahora no como un eco de tus antepasados, sino como un individuo radiante por derecho propio. Sus palabras, cargadas de admiración y un anhelo innegable, sellaron los frágiles límites que una vez dividieron nuestros corazones. La noche se profundizó y, como la luz de las estrellas, caía en cascada sobre nosotros como plata líquida. Nuestras emociones se entremezclaban con los infinitos misterios del cosmos. El acto de desarmarme, lejos de disminuir mi fuerza inherente, había revelado una fuerza más potente, la capacidad de amar y confiar sin vacilar. En la mutua rendición de nuestras barreras, descubrimos que el mayor don de la humanidad residía en su disposición a adaptarse, a aceptar las diferencias, a desafiar dogmas arraigados y a crear nuevos paradigmas de intimidad y respeto. En los días siguientes, la noticia de nuestra unión viajó como un cometa por los pasillos de la sociedad interestelar.
Algunos la denunciaron como la disolución de las tradiciones sagradas, mientras que otros la celebraron como el presagio de una nueva era donde las barreras, tanto físicas como emocionales, podrían disolverse en el crisol del amor. Encontré consuelo en el apoyo inquebrantable de Marcus y en saber que nos habíamos embarcado en un viaje para redefinir lo que significaba ser resilientes ante el cambio. Las interacciones se convirtieron en un manifiesto vivo de la humanidad, sí, un grito de guerra por la adaptabilidad, el coraje y la creencia de que la fuerza para cambiar no reside únicamente en las fortificaciones físicas que erigimos, sino en la disposición a ser vulnerables. Marcus me mostró la belleza de un espíritu humano que se negaba a ser confinado por convenciones obsoletas. Compartió conmigo el rico tapiz de historias humanas donde cada adversidad se enfrentó con una determinación indomable de amar y prosperar. Su pasión por la vida, por las infinitas posibilidades que nos aguardaban, se fusionó con mi propio deseo de liberarme de las ataduras de la tradición y pronto nuestra unión se convirtió en algo tierno y trascendente. Juntos nos aventuramos en reinos previamente inexplorados por ninguna de nuestras especies, colaborando en proyectos para cerrar brechas culturales, compartiendo sabiduría, aprendiendo de vidas de lucha y triunfo, y lo más importante, redefiniendo el significado de la intimidad en un cosmos donde los límites debían probarse en silencio. Momentos mientras yacíamos bajo constelaciones desconocidas. Compartí con Marcus las leyendas de mi pueblo, las sagas épicas de feroces batallas, amores prohibidos y actos sacrificiales que habían esculpido nuestra identidad colectiva. A cambio, él relató la tumultuosa historia de la humanidad, sus pruebas y tribulaciones forjadas en el crisol del caos, y sus triunfos imponentes que desafiaron las probabilidades una y otra vez. Mi viaje de desarme no estuvo exento de conflictos internos y dudas persistentes. Había noches en las que me encontraba mirando los restos dispersos de mi venerada armadura, preguntándome si había abandonado demasiado de quien una vez fui. El frío metal en el suelo era un recordatorio constante del peso de la historia, un eco de los deberes que una vez cumplí con orgullo inquebrantable. Sin embargo, cada vez que miraba a Marcus a los ojos, veía esperanza, una promesa de que, mientras los vestigios de nuestro pasado están grabados en piedra o aleación, nuestro futuro está escrito con la tinta de nuestras decisiones y deseos. Con el tiempo, mi piel desnuda comenzó a florecer con una vitalidad renovada. Cada marca, cada cicatriz y cada tierna imperfección se convirtieron en una narrativa de coraje, un testimonio viviente del acto transformador de dejar ir. Poco a poco comprendí que nuestras diferencias, en lugar de separarnos, podían servir como la base del amor que trascendía viejos límites. La armadura que una vez definió mi identidad, en su disolución, allanó el camino para una evolución espiritual. Ya no era simplemente una reliquia de una cultura orgullosa e inquebrantable. Era un puente entre mundos, un símbolo del potencial que yacía en abrazar lo desconocido. Nuestra unión, tanto física como emocional, pronto despertó admiración y curiosidad en la comunidad interestelar. Dignatarios humanos, enviados extraterrestres y renegados de espíritu libre, buscaban comprender cómo dos seres de tal divergencia. Los antecedentes podían entrelazar sus vidas de manera tan fluida que fue una lección de confianza, un recordatorio de que la capacidad de adaptación no estaba limitada únicamente por los límites de la tradición, sino por los horizontes infinitos del corazón. Mientras Marcus y yo navegábamos por este tapiz en evolución de amor y aceptación, nuestra relación se convirtió en un catalizador para un cambio social más amplio. Las ANSES surgieron fundadas en el respeto mutuo y el reconocimiento de que las antiguas fronteras, ya fueran de cultura, especie o historia, ya no tenían un propósito significativo en un universo al borde de la transformación. La humanidad, con su incansable impulso de adaptación y superación, nos había demostrado que incluso las costumbres más arcaicas podían reescribirse a la luz de una nueva comprensión y pasión. Los momentos finales de esa noche transformadora dejaron una huella imborrable en mí. Alma bajo el tierno resplandor de un lejano pulsar.
Marcus y yo abrazamos una unión, marcada por la vulnerabilidad, la fuerza y un silencioso desafío a las convenciones de nuestros respectivos mundos. Con cada respiración y cada latido, las cicatrices de mi pasado se disolvieron en un vibrante mosaico de esperanza. Imposibilidad. Me había quitado la armadura no como un acto de renuncia, sino como una audaz declaración de que el amor, una fuerza pura, inquebrantable y transformadora, podía forjar un nuevo futuro donde la adaptabilidad de la humanidad reinara suprema. Tras el sufrimiento, encontré consuelo en saber que había evolucionado, sin el peso de la tradición heredada. Acepté la belleza de la exposición, tanto física como emocional. Las amables palabras de Marcus y mi propia y floreciente fuerza interior se fusionaron para darme cuenta de que nuestra unión no era solo un romance fugaz, sino la encarnación del progreso, una fusión de dos almas de mundos dispersos unidas en la búsqueda de un futuro que celebrara tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Al recordar ese momento decisivo, ahora entiendo que mi armadura nunca fue realmente una barrera para el amor. Fue un reflejo de los miedos y restricciones que me impusieron. Al elegir quitármela, recuperé mi esencia y abrí la puerta a una existencia más rica y compleja. Marcus y yo aprendimos que el lenguaje del amor trasciende las tradiciones rígidas y que la vulnerabilidad sirve como tierra fértil donde la confianza y la esperanza pueden florecer en los meses siguientes. Nuestra historia se expandió e influyó en otros a buscar transformaciones similares en sus propias vidas. El legado, una vez intocable, de mi pueblo comenzó a cambiar, un movimiento lento y deliberado hacia una sociedad que pudiera honrar la herencia y al mismo tiempo abrazar la evolución del alma. Me convertí, a mi pesar, en un embajador del cambio, compartiendo mi viaje con quienes luchaban con las cadenas inquebrantables de las antiguas costumbres del tiempo. Nuevas generaciones veían nuestra unión como un faro de progreso, prueba de que incluso las armaduras más resistentes podían desatarse. En nombre de la verdad, la intimidad y el amor. Una tarde fresca, mientras paseaba por un sendero de estrellas, bordeado de las reliquias de la gloria del mariscal de ayer, ahora reconvertidas en instalaciones artísticas que celebran la unidad, me detuve a reflexionar sobre los giros del destino que me llevaron a este punto. Cada sacrificio, cada momento de duda, había culminado en esta serena y verde resolución. Un mundo que ya no está confinado a lo viejo. Paradigma pero enriquecido por el mosaico de la comprensión y el respeto mutuo de las especies internas. Marcus se unió a mí, su mano tomó la mía mientras ambos mirábamos las brillantes constelaciones sobre nuestras cabezas. Ilana dijo suavemente, has redefinido lo que significa estar completo, no aferrándote a tu pasado, sino atreviéndote a ser vulnerable al amor. Con tanta valentía, has demostrado que la verdadera fuerza no reside solo en la armadura que usamos, sino en el coraje de exponer nuestro verdadero ser. En ese momento me di cuenta de que nuestro viaje apenas comenzaba. Acepté sus palabras con gratitud, sabiendo que al estar ante él sin el estorbo de mi armadura ancestral, no solo había forjado un nuevo camino para nuestra unión, sino que también me había convertido en un símbolo de cambio para innumerables personas que alguna vez estuvieron aprisionadas por la tradición. La fusión de nuestras culturas y nuestros corazones se convirtió en el símbolo de un futuro donde las barreras, ya fueran de metal o de mito, podrían derrumbarse bajo la fuerza implacable de la humanidad y pasión y resiliencia alienígenas juntos. Marcus y yo nos comprometimos a ser campeones de un nuevo orden, uno donde las fronteras entre especies se difuminaban en el lenguaje compartido del amor, la comprensión y la determinación inquebrantable. Mientras nuestros días se fundían sin problemas en noches, nuestra unión se profundizaba. Seguimos explorando tanto los placeres físicos como las intimidades conmovedoras que nuestra conexión ofrecía en la cama, bajo el resplandor radiante de la luna terrestre reflejada por estrellas distantes. Celebramos cada obstáculo superado, cada pieza de armadura que dejábamos descansar. Hacer el amor era una alegoría, un desmantelamiento ritualista de cada barrera que durante tanto tiempo había obstaculizado una conexión más profunda. Cada roce, cada susurro,
reafirmaba nuestra determinación de que el amor no se ve obstaculizado por los vestigios de tradiciones obsoletas, sino que se profundiza al superarlas. Marcus solía comentar sobre el simbolismo de nuestro viaje. Tu armadura, dijo que una tierna mañana no era un símbolo de debilidad, sino del peso que cargabas por tu gente al elegir dejarla de lado. Honras no solo tu propio corazón, sino también la posibilidad de que nuestras culturas puedan evolucionar. Eres un testimonio viviente de la idea de que incluso las reliquias más veneradas por el tiempo pueden ser transformadas por. Amo sus palabras, que resonaron profundamente en mí, afirmando que nuestra decisión de unir nuestros mundos no fue un acto de rebelión, sino de progreso apasionado. En los momentos de silencio de reflexión, a menudo recordaba el suave zumbido de las antiguas forjas de mi mundo natal, donde nacieron los metales de mi armadura. Cada placa había sido fundida e imbuida con siglos de ritual. Ahora, esos mismos metales yacían esparcidos a mi alrededor, un mosaico de memoria y legado. Pero ya no lamentaba su desaparición. En cambio, celebraba el nuevo mosaico que había surgido, la cruda y sin adornos verdad de quien era yo y la ilimitada posibilidad de quien podría llegar a ser. En esta era de cambio, nuestra historia, contada desde la perspectiva de un extraterrestre que se atrevió a liberar una antigua identidad, pronto inspiró movimientos a través de las galaxias. Otras razas alienígenas comenzaron a cuestionar creencias arraigadas sobre la protección frente a la vulnerabilidad, mientras que las sociedades humanas abrazaban la idea de que el amor podía servir como un puente unificador entre mundos dispersos. En este paradigma cambiante, el espíritu de la humanidad, sí, Rose es un llamado de atención al progreso que insta a todos los seres sintientes a atreverse a conectar con el riesgo y a construir un futuro libre de las cadenas de las convenciones pasadas en una última noche serena. Mientras Marcus y yo estábamos de la mano viendo como una lluvia de meteoritos iluminaba el horizonte. Sentí que un capítulo significativo de mi vida había llegado a su silenciosa resolución. Había viajado desde las tradiciones restrictivas de mi pueblo al abrazo liberador del amor, con cada momento de vulnerabilidad sirviendo como prueba y triunfo. En los ojos de Marcus vi el reflejo de un futuro donde nuestras diferentes especies permanecían unidas por nuestra humanidad compartida y por la belleza pura e inquebrantable de un corazón expuesto. Y así, en esa luminosa convergencia de dos almas, hice mi silenciosa promesa de honrar tanto la memoria de la armadura como la esperanza de trascenderla. Fue una promesa a mí misma, a Marcus y a todos aquellos que viven a la sombra de costumbres obsoletas, una promesa de que, aunque la armadura pudiera habernos definido alguna vez, nunca volvería a limitar el potencial ilimitado de nuestro amor. Habíamos desmantelado no solo el metal, sino las barreras del prejuicio y el miedo que separaban mundos enteros. Al final, el viaje fue un testimonio de la verdad perdurable de que el amor, en su fraude y exquisita complejidad, era el unificador definitivo. La adaptabilidad de la humanidad brilló intensamente a través de nuestra unión, iluminando el camino hacia un futuro donde se pudieran construir puentes entre estrellas y corazones por igual. Miro hacia el horizonte, un futuro libre de dictados antiguos. Finalmente comprendí que incluso a la sombra de la tradición, el coraje de ser vulnerable era la armadura más poderosa de todas. Marcus y yo seguimos recorriendo este camino inexplorado, uno al lado del otro todos los días, mientras siento la suave caricia de la libertad en mi piel desnuda. Recuerdo que la verdadera fuerza no reside en el frío abrazo del metal, sino en la calidez de la confianza, la pasión y el crecimiento mutuo, y aunque nuestros mundos siguen siendo distintos en muchos sentidos, hemos llegado a encarnar una nueva verdad. Juntos podemos combatir la división y crear un universo donde cada corazón, humano o alienígena, lata al ritmo compartido de la esperanza, la comprensión y el amor desenfrenado. Esta es mi historia, la historia de una mujer alienígena que se atrevió a quitarse la armadura no por debilidad, sino por un compromiso inquebrantable de abrazar el amor en todo su formidable poder transformador. En este acto descubrí que liberarse de la tradición era el tributo más honorable al legado de mi pueblo y el primer paso hacia un futuro interconectado más brillante,
mientras el cosmos se extiende infinitamente ante nosotros. Sé que nuestro viaje es solo un capítulo de la gran saga de la existencia, pero para quienes eligen amar con valentía, quienes se atreven a superar los abismos entre mundos, que mi relato sirva como faro y testimonio de que en la vulnerabilidad reside la fuerza, en la apertura reside la libertad. Y al desmantelar viejas barreras, forjamos un vínculo inquebrantable que desafía incluso la vasta extensión de estrellas que abarcan el tiempo, ahora de pie en el umbral del mañana con los restos dispersos de mi pasado a mis espaldas, y la promesa de un futuro compartido por delante. Avanzo sin armadura, con un alma, sin cargas, con un corazón desencadenado y por primera vez en eones, libre y sagrado, y mientras forjo mi destino en y con mi compañero humano, escribimos un nuevo capítulo de unidad, un capítulo donde la fuerza se redefine, el amor no tiene límites y cada barrera que alguna vez se creyó inexpugnable se transforma en un trampolín hacia un futuro armonioso e interconectado. Esta no es solo nuestra historia, es una declaración de que incluso frente a la antigua tradición, el amor siempre encontrará un camino. La humanidad, con toda su feroz adaptabilidad, se erige como testimonio del poder del cambio y así, bajo la mirada eterna del cosmos, declaro que mi armadura quiere encontrarme, pero no es mi corazón desnudo que nos guiará hacia un mañana más brillante.